Continuando con la segunda parte de la semana 3, veremos el tema de literatura de la Edad Moderna, a William Shakespeare y su tragedia Romeo y Julieta. Nosotros llamamos literatura de la Edad Moderna a la literatura de la Edad Moderna, pero la Edad Moderna, a su vez, incluye otros movimientos u otras expresiones culturales y artísticas. Por ejemplo, el Renacimiento, el Barroco e incluso la Ilustración, que no vamos a ver en esta clase. En el Renacimiento, o durante los años 1500, hay un regreso a los clásicos, ¿no? Renacen los autores de la edad griega y romana, los famosos grecolatinos, ¿no? Es durante los años 1500, durante el siglo XVI, que surge el humanismo y surgen las humanidades. Humanista era todo aquel que buscaba en los clásicos respuestas para su época. En la lectura de los clásicos se buscaba algún tipo de idea, de consejo, incluso de norma de vida, ¿no? Por eso, porque se vuelve a los clásicos, a los grecolatinos, es que esta etapa se concentra nuevamente en la imagen del hombre. Se le conoce como la etapa antropocéntrica. A diferencia de la Edad Media, en la que vimos que Dios era el centro de la sociedad. Todavía la Iglesia tiene influencia en la sociedad, pero ya comienzan también los problemas de separación de la Iglesia católica, ¿no? En el siglo siguiente, en el siglo XVII, en el Barroco, durante los años 1600, la política y la política territorial, sobre todo en Europa, se va a complicar, ¿no? Los países, como conocemos hoy en día, los países europeos, van a empezar a tomar su forma, la forma en que los conocemos, hacia los años 1600, ¿no? Hacia el siglo XVII, a través de distintas guerras. Por eso el siglo XVII es un siglo muy complicado. Y el arte de este periodo refleja la complejidad del momento, ¿no? Es un arte de mayor complejidad. Cuando veamos literatura española, veremos que al Renacimiento y al Barroco se les conoce como siglo de oro. Es el periodo en que España ya llegó a América y también alcanza un esplendor económico gracias a lo que puede obtener de sus colonias americanas, y también hay un periodo de esplendor cultural, ¿no? Durante estos dos siglos. Pero ahora veremos a otro autor que surge durante o entre ambos siglos. Es un autor de transición, que es William Shakespeare en Inglaterra, y durante la era isabelina, ¿no? El periodo o el reinado de justamente la reina Isabel, que apoya a gran parte de los escritores y productores de arte. Entonces, William Shakespeare es un autor, como les decía, de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Ahora, gran parte de la producción de Shakespeare está más ligada hacia el Barroco, ¿no? Tragedias como Hamlet, por ejemplo, con una trama muy compleja, son claramente barrocas. La tragedia que vamos a ver nosotros, que es Romeo y Julieta, tiene cierto grado de complejidad en la trama, pero habría sido compuesta y escenificada hacia finales del siglo XVI, hacia finales del Renacimiento, ¿no? Entonces, William Shakespeare es un autor que, además de obras de teatro, escribió también poesía. Su poesía, sus sonetos, están inspirados y continúan el estilo de Petrarca, ¿no? La poesía del pre-Renacimiento o de fines de la Edad Media, ¿no? Pero donde destaca es en el género dramático, ¿no? Ahí es uno de los mayores dramaturgos de todos los tiempos. Shakespeare va a crear personajes prototipo, ¿no? Como el hombre que duda y se cuestiona, un hombre sumamente moderno en el sentido de edad moderna, como Hamlet, por ejemplo. Sin embargo, en la tragedia que veremos, Romeo y Julieta, el tema es otro. El tema tiene que ver con la pasión juvenil, ¿no? Como dos jóvenes enamorados, realmente muy jóvenes, guiados por la pasión amorosa, no se detienen a reflexionar y mueren, ¿no? Mueren en nombre de ese amor.
Romeo y Julieta, entonces. El autor es William Shakespeare. La obra original se escribió en inglés, pero un inglés no como el que se estudia actualmente, ¿no? Sino un inglés bastante más complejo. El género al que pertenece esta obra es el género dramático. Es una obra pensada para la escenificación, para la teatralización. Y la especie es la tragedia. Como veremos al final, los protagonistas mueren. Está dividida en actos, como toda obra del género dramático, 5 actos. Y pone en escena la rivalidad de 2 familias de la ciudad de Verona. Estas familias son los Montesco y los Capuleto. Romeo es de la familia de los Montesco y Julieta de los Capuleto. Al inicio de la obra, que comienza con la rivalidad incluso de los empleados de estas familias, el padre de la doncella Julieta da una fiesta de disfraces para presentar a su hija a la sociedad y que ésta conozca de manera oficial a su prometido, el conde París. Pero a la fiesta asiste un Montesco, Romeo. Romeo va no con la intención de ver a Julieta, a quien ni siquiera conocía en ese momento, sino a una prima de Julieta. Pero al verla en el baile queda tan encantado que la saca a bailar y cuando la familia da voces de alerta de que hay Montescos infiltrados, él huye, pero regresa en la noche a encontrarse con Julieta. Llega hasta la casa de los Capuleto, entra a la casa de los Capuleto y espera a Julieta bajo el balcón, ¿no? Y Julieta sale a su balcón creyéndose sola, comienza un monólogo, ¿no? En el que le pregunta a la luna por qué Romeo tenía que ser, por qué su amado tenía que ser de la familia rival, ¿no? Romeo aprovecha esto y le declara su amor y ambos deciden casarse en secreto. Este entonces será un amor muy apasionado. Quien los casa en secreto es el confesor de Romeo, Fray Lorenzo. Y todo sería felicidad de no ser porque en el acto siguiente Romeo, que paseaba por las calles de Verona, se encuentra con un primo de Julieta, Tebaldo. Pero Romeo no va solo, Romeo va acompañado de sus amigos Mercucio y Benvolio. Como Tebaldo sabe que los Montesco se han infiltrado días antes en la fiesta de su prima, ¿no? Empieza a hostigar a Romeo, que no responde. Entonces Tebaldo mata, ¿no?, a Mercucio. En ese momento Romeo, que siente que como obligación responder, ya no por una cuestión de guardar las apariencias, sino ahora sí por una obligación de familia, se bate a duelo contra Tebaldo y también con la espada lo mata. Justo en ese momento aparece el príncipe de Verona. Bueno, el príncipe de Verona es alertado, ¿no? Ya sabía el príncipe de Verona de las rivalidades entre los Montesco y los Capuleto, les ha dado incluso un ultimátum casi al inicio de la obra para que dejen de pelearse. Y esta vez expulsa a Romeo, lo destierra, lo envía a la ciudad de Mantua. Julieta y Romeo se separan en una despedida bastante romántica también. Y apenas Romeo se ha ido, el padre de Julieta anuncia el matrimonio de su hija con el conde París. Pero ella no puede casarse, ya está casada. Y además no puede enfrentarse a su padre ella sola. Así que acude a Fray Lorenzo para pedirle consejo. Fray Lorenzo entonces le recomienda beber una pócima que la va a hacer dormir con apariencia de muerte durante 48 horas. Tiempo que va a utilizar para avisar a Romeo, que está en el destierro, de este plan y que él venga a aclarar la situación con los Capuleto. Sin embargo, el monje que iba a enviar la noticia no puede salir de
del monasterio porque había una peste, queda en cuarentena, y Romeo jamás se llega a enterar del plan de Julieta y de Fray Lorenzo. Lo que sí llega a saber Romeo es la versión oficial, ¿no? Que en Verona ha muerto Julieta Capuleto. Y decepcionado de la vida regresa, pero en el camino compra veneno, ¿no? Entra a un boticario y compra un potente veneno. Cuando llega a el sepulcro de Julieta, encuentra en la entrada al conde París, ¿no? Que al ver a este rebelde Montesco entrando además en el sepulcro de la familia rival, le reta duelo a espadas y Romeo mata al conde París. Sigue su camino hasta el cuerpo de Julieta, a quien encuentra aparentemente muerta. Dice un parlamento amoroso, bebe el veneno y cae muerto, justo en el momento en que Julieta despierta. Julieta despierta y no puede evitar sentirse afectada por esta escena, ¿no? Y decide suicidarse también con una daga, con una especie de puñal, de cuchillo que Romeo llevaba a la cintura, ¿no? A pesar de que Fray Lorenzo intenta convencerla de que no tome esta trágica decisión, ¿no? Romeo entonces muere, Julieta también, y justo detrás de la muerte de Julieta llegan, o después de la muerte de Julieta, llegan las familias rivales, los Capuleto y los Montesco, que se reconciliarán cuando Fray Lorenzo les cuente el trágico final de sus hijos a causa de estas rivalidades entre las familias, ¿no? Si bien la obra es una tragedia, porque los enamorados, los protagonistas mueren, el final de la obra termina con la reconciliación de ambas familias.